Y bueno, espero que hayan podido acceder a la retroalimentación que les hice de los documentales, de los audiovisuales, perdón. Y pues bueno, ya tengan presente que estamos en la recta final, ya entramos en la parte de postproducción, de edición. Ya toca tener las tomas listas, porque pues si no, ¿qué es lo que vamos a montar, no? Esa parte de postproducción se llama edición o montaje, ¿no? Porque en última instancia es eso, es decir, es montar una capa sobre otra capa sobre otra capa, y cada capa pues nos da un plano distinto del video, ¿no? Es decir, tenemos un primer plano donde está, digamos, el presentador, la presentadora o el avatar que haga de presentador. En varios casos he visto que pues, van a usar este recurso, ¿no? De ser un avatar, una caricatura que es quien presenta, digamos, el audiovisual, y detrás de este presentador, pues bueno, habrá otra capa que es un fondo, ¿no? Y en ese fondo, pues bueno, se proyecta algo, se proyecta imágenes, hay videos, animaciones que representen, pues obviamente, esa narración visual que acompaña, que complementa la narración textual. Uy, ¿qué pasó? ¿Ustedes me ven? Apago el monitor. Sí, sí, lo vemos, profesor. Ah, gracias. Uy, qué raro. Ah, se me apagó un momento el monitor. No sé si abrió la luz un momentico. Sigo grabando, sigo compartiendo. Ok. Entonces, bueno, ya, pues, como les decía, esa parte de edición pues ya requiere tener todo listo, ¿no? Es decir, ya que vamos a montar en el audiovisual, pues bueno, eso ya tiene que estar hecho. Algunos grupos están bastante colgados en esa parte, esa fue una retroalimentación que les hice, ¿no? Hay grupos que todavía no tienen las tomas listas, y pues esto es problemático porque se les va a juntar todo lo del segundo corte, que es hacer las tomas, y luego lo del tercer corte, que es montar esas tomas en estas secuencias, ¿no? Por eso es importante, pues ya, no solamente tener el guión, sino también esas tomas listas, pues para tener no solamente la hoja de ruta, sino también el material. Pues bueno, ese, digamos, fue parte de mis comentarios. Digamos, ese fue el rasero, digamos, que también para establecer los criterios de evaluación. Y bueno, como les decía, pues ya en esta parte de montaje, no, digamos, tienen que ser muy cancheros, es decir, con un par de tutoriales sobre cómo manejar esos programas de edición. Yo recomiendo, como les decía, el HitFilm Express, que es la versión gratuita. Está el HitFilm Pro, que es la versión de pago, pero entre ambos no hay una diferencia muy grande. Y con el HitFilm Express pueden hacer efectos muy interesantes como el chroma, ¿no? El chroma key, que es pues eso, ¿no? Es grabarse uno con un fondo lo más plano posible, es decir, una pared blanca, un fondo verde, un fondo azul, como en las películas, y eso ya después les permite hacer el montaje de una forma mucho más fácil. Hay varios portales que tienen estos contenidos de videos, de stop motion, ¿no? Digamos, fondos para hacer estos montajes que son de contenido libre, ¿no? Son esa licencia de Creative Commons, que pues, no solamente permite usarlos, sino también editarlos, ¿no? De pronto con algún reconocimiento al autor o no sé. Pero es lo que se recomienda, ¿no? Para estos casos, para evitar tener problemas después con la parte de las licencias, ¿no? De los derechos de propiedad intelectual. Es por ese lado. También esas páginas, ¿no? Tipo Flickr, tipo Pexels, pues tienen bancos también de audio, no solamente de música, para hacer una suerte de banda sonora, ¿no? De su audiovisual, algo que, digamos, potencia, digamos, el efecto dramático de lo que están diciendo, sino también efectos de audio, ¿no? Como, no sé, una puerta chirriando abriéndose, o un gato maullando, qué sé yo. O los que están trabajando, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Que este tipo de efectos sonoros les pueden de pronto servir bastante para aumentar, digamos, la tensión, ¿no? En la escena. Entonces, por ese lado, tengan presente que existen estos portales, ¿no? Con
bancos de imágenes, bancos de audio, que son completamente gratuitos y de uso libre, ¿no? Porque pues claro, uno dice, bueno, me bajo YouTube y también es gratuito, pero una cosa es que sea gratuito y otras cosas que sea de contenido libre. Entonces, les con eso. Bueno, eso por ese lado. Y pues bueno, hacer ya la parte del montaje, que es bastante entretenido porque por lo menos con este programa que les digo, el Hit Film Express, pueden hacer unos efectos muy, muy chéveres. Pueden hacer unas transiciones muy, muy voladas. Tiene efectos de humo, por ejemplo. De nuevo, para, no sé, para algunos de sus trabajos sobre estas pestes del siglo XIX, por ejemplo, ese efecto de neblina puede resultarles interesante. Bueno, en este momento se me olvida, hay muchos, muchos efectos interesantes que se pueden hacer. Si tienen After Effects, no sé, algún gomoso que le gusta la parte del diseño, ese programa tiene un mogollón de efectos también muy, muy chéveres para hacer. Como les digo, este Hit Film Express es un After Effects gratuito, ¿no? Libre, para los que pues, obviamente no tengan estos software tan completos. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Para hoy teníamos dos papers, ¿no? Uno de el efecto de la educación en la salud y otro de el efecto de la pobreza en la salud, ¿no? Que pues también son miradas no clínicas de la salud que pues tienen que ver con esto que nos contaba Foucault acerca de las dinámicas, ¿no? de la medicalización ya en el siglo XX, ¿no? De cómo la medicina pues, permea todas las capas económicas, sociales, políticas sobre todo, y pues ya incluye una relación mucho más estrecha con otras esferas de la sociedad, ¿no? Hemos visto entonces las cuestiones de género, hemos visto las cuestiones ya culturales, institucionales, ahora pues bueno, vemos entonces estas otras esferas que tienen que ver con la cuestión de la educación, que además se complementa en este paper de Sara y Martin, porque pues él también, digamos, dentro de la teoría del capital humano nos menciona, pues obviamente el concepto de educación, que es, digamos, el paper que teníamos para hace 8 días, que fue Puente. Y bueno, hablando de puentes, esta es la penúltima sesión, la siguiente es la de Moller, acerca pues, de un concepto que también es bien particular, esta economía de la felicidad, donde pues ya la calidad de vida es, digamos, como la última definición, según Almatea, ¿no? de lo que es la salud, ¿no? Es decir, ya no solamente es la ausencia de enfermedad, que es una visión muy decimonónica, es decir, del siglo XIX, sino que ahora pues es no solamente la salud como, que es algo, perdón, la salud como calidad de vida, ¿no? Es decir, como un concepto más allá de la negación de la enfermedad, ¿no? Es todo aquello que produce bienestar. Obviamente el concepto es mucho más amplio, pero pues digamos que ya nos introduce una cosa mucho más compleja de esa mirada pues, de la salud, ¿no? Que de nuevo pues va mucho más allá de la clínica, porque digamos que con la clínica era eso, ¿no? Era la ausencia de enfermedad, ahora pues de nuevo va mucho más allá de esa visión clínica de ausencia de enfermedad. Entonces, bueno, para dentro de 8 días ya tendremos entonces la lectura final, que vamos a acompañar con esta lectura de Norbert Elias sobre sobre los moribundos, que también tiene que ver obviamente con ese concepto de calidad de vida y de cómo también pues obviamente esta medicalización pues que era tan privada, si se quiere, ¿no? Si era una relación muy íntima entre médico-paciente, pues obviamente se va despersonalizando a partir de la institucionalización de los hospitales y cómo pues ya el paciente deja de morir en su casa para morir en hospitales y esa, digamos, muerte en solitario pues obviamente también tiene consecuencias sobre, digamos, las cosmovisiones de la muerte, ¿no? Ya pues es una muerte menos íntima, menos entrañable, menos cercana, ¿no? Es una cosa ya mucho más, digamos, alejada del imaginario y las convivencias.
De nuevo, eso pues, lo vamos a ver entonces en la siguiente sesión. Y ya entonces para el noviembre 9, sería en 3 semanas, entonces tendremos las últimas exposiciones. Un semestre va a ser, un bimestre, ¿sí? Un corte, digamos, bastante corto. Y bueno. Entonces, pues eso, ¿no? Tenemos 3 semanas para hacer la parte de edición y pues obviamente también la parte de lecturas. Nos atraviesa un puente que pues espero les sea productivo para su trabajo audiovisual. Una cosa también del trabajo audiovisual chévere es que pues eso permite también el trabajo colaborativo. Es muy, muy dinámico digamos, como eso, ¿no? Como un trabajo de pares, como una dinámica de grupo. Permite hacer esa lluvia de ideas y pues obviamente generar un producto muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, estoy con unas expectativas bastante altas sobre esos trabajos, no lo dejen para última hora. Y bueno, he notado tengo un poco de gripa, entonces bueno, me disculparán que mi voz no sea la mejor hoy. Bien, entonces tenemos este paper de Sala y Martin, que nos da una mirada bastante, digamos, no lineal sobre el fenómeno, la relación entre pobreza y salud, ¿no? Me llama la atención por eso, ¿no? Porque pues, a pesar de ser un economista bastante neoclásico, nos da una visión no lineal, es decir, nos da una visión muy sistémica, algo compleja acerca de lo que es esta relación. Es un economista bastante, bueno, no sé, últimamente no ha sonado mucho, pero digamos la década anterior a esta, es decir, la de 2000 a 2010, pues fue bastante popular. Era pues un profesor de la Pompeu Fabra, que es la mejor universidad de economía de España, y pues era profesor visitante en la Universidad de Columbia. Y bueno, no sé qué habrá pasado con él. Y bueno, entonces tenemos una descripción de este autor acerca de unas trampas de pobreza, ¿no? De unos círculos viciosos que se generan a partir de esta relación entre los componentes del capital humano y la pobreza, ¿no? Recuerden que una de las teorías económicas que más importantes, digamos, de los últimos 40 años es la del capital humano, que nos dice que el bienestar de una sociedad, el desarrollo de una sociedad y su nivel de enriquecimiento, pues depende principalmente del capital humano. ¿Y qué es el capital humano? Pues es la suma de dos variables que son, digamos, un indicador del bienestar de una sociedad, que son los años de escolaridad, es decir, el nivel de educación de sus habitantes, de sus individuos, y su nivel de salud, ¿no? Una población más longeva, menos enferma, más educada, es realmente el motor de crecimiento de una sociedad. Y, de nuevo, pues tiene que ser una relación simbiótica, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber, o sea, no depende de uno de los dos factores, sino de ambos factores. Es decir, es una población sana y educada la que promueve el desarrollo. Digamos que ahí no puede haber un trade-off, ¿no? Entre educación o salud, sino tiene que ser ambos. Y pues ha tenido bastante peso, es decir, todos los indicadores que hay para las políticas globales de desarrollo, como los objetivos del milenio, como los objetivos de desarrollo sostenible, pues están, digamos, sustentadas en esta teoría de capital humano, y los indicadores también, es decir, estos indicadores, por ejemplo, de los objetivos del milenio, que eran los índices de desarrollo, el índice, perdón, de desarrollo humano, que pues medía, digamos, la pobreza no a partir del nivel de ingreso de las personas, sino de su capacidad de consumo y de su tipo de consumo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, pues, ¿qué medía el índice de desarrollo humano? Pues bueno, el nivel de educación de las personas, la calidad de vida que tenían, las instalaciones que tenían, el nivel de salud, ¿no? Es decir, la mortandad infantil, la esperanza de vida, es decir, todas estas variables que son medidas, digamos, de bienestar, también eran medidas mediciones, perdón, para calcular este índice de capital, índice de desarrollo humano, que pues, de nuevo, pues tenía que ver con ese concepto de capital humano. Y pues
Eso fue de 2000 a 2015, fue un plan quinquenal, fue un plan a 15 años, los objetivos del milenio. Y después entonces tiene una renovación que va otro plan de 2015 a 2030 para reducir pobreza y pues obviamente mejorar los estándares de calidad de vida, pero además aunados con el desarrollo sostenible. Por eso ahora se llaman, a partir de 2015 se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y pues ustedes lo han visto en la universidad, los famosísimos ODS, que son 17 objetivos, no estoy mal, que no solamente tienen que ver ya con la cuestión del capital humano, sino también con la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que pues fue algo que, digamos, no se tuvo muy en cuenta para las metas anteriores. Entonces, bueno, esas trampas de pobreza, entonces, no solamente afectan la pobreza, sino también que afectan la calidad de vida y en este particular, pues, obviamente, la salud, ¿no? El autor entonces nos muestra bastantes trampas de pobreza a partir de esos bucles de causalidad que les grafico yo. Esto se puede modelar más adelante si ustedes quieren, si uno le puede meter, digamos, parámetros a esto y generar unos modelos bastante interesantes. Esta, digamos, es la parte cualitativa de lo que sería, digamos, una dinámica de sistemas. Y el programa que usé para esto, pues, fue Benzim, ¿no? De nuevo nos permite hacer tanto la parte cualitativa, que es esto, como la parte cuantitativa, que ya son los modelos Stock and Flow, ¿no? Que ya nos permiten simular realidades complejas de una forma pues, muy eficiente. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el autor? Que pues tenemos que una sociedad pobre, precisamente por eso, ¿no? Por ser pobre, pues obviamente entre más pobreza tenga, pues menos recursos va a tener para sufragar salud, ¿no? Por eso aquí pongo esta relación negativa, porque a más pobreza, menos recursos, y pues más y menos es menos, ¿no? Es, pues obviamente tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, obviamente lo que caracteriza la pobreza, pues es precisamente eso, ¿no? Esa escasez de recursos para sufragar bienes necesarios. Y esto pues obviamente también tiene un efecto y es que pues si se tienen menos recursos para sufragar la salud, pues los incentivos de los laboratorios Bayer, Monsanto, este otro bueno, ya se me olvidaron los laboratorios. Vi una clase hace poquito sobre eso y ya se me fueron. Pues van a tener menos incentivos entonces para invertir en la investigación y desarrollo, ¿no? R&D, de enfermedades tropicales, que son las que afectan principalmente pues, a los países más pobres. ¿Por qué? Pues porque obviamente el volumen de demanda de estos países pues, va a ser bastante bajo y pues digamos que no es una inversión redituable si no se va a tener una gran demanda, ¿no? Por eso nos decía Sally Martin que pues estos laboratorios prefieren más bien invertir en Viagra, ¿no? En enfermedades o en afecciones, ni siquiera enfermedades de países ricos, de población rica, que van a tener, digamos, una participación mucho más atractiva en el mercado, es decir, va a tener mucha más demanda en los países ricos el Viagra que en los países pobres vacunas contra la malaria, contra la fiebre amarilla, bueno, esa ya existe, contra enfermedades tropicales, incluso el SIDA, ¿no? Es más prevalente, digamos, en estos países de África subsahariana. Entonces, digamos que aquí hay una estructura de incentivos bastante adversa, porque los medicamentos que son realmente necesarios para la población, es decir, para cuestiones vitales, pues no se están produciendo porque no hay mercado, ¿no? Y entramos entonces en este otro bucle, ¿no? Y es que, pues obviamente, esta innovación y este desarrollo de estos laboratorios, pues obviamente requiere de una gran cantidad de recursos para invertir, ¿no? Es decir, cada nueva patente, cada nueva célula, digamos, que se descubre, pues obviamente acarrea unas inversiones millonarias, ¿no? Para poder desarrollar ese tipo de medicamentos, esa parte molecular de las investigaciones. Y esos costes, pues obviamente redundan en un aumento en los precios de los medicamentos, ¿no? Que además pues también se ha multiplicado de forma exponencial por la propiedad intelectual, es decir, estas patentes
hacen que también se produzca ese efecto, ese precio de monopolio, que hace que los laboratorios no solamente puedan fijar los precios de los medicamentos por encima del coste de producción, es decir, digamos, tener un margen de utilidad, sino que además ese margen de utilidad también se ve aumentado porque tienen el efecto monopolio, es decir, pueden poner el precio que ellos quieran, ¿no? Según los laboratorios es porque pues, esta patente pues, es temporal, es decir, no pueden usar toda la vida. Perdón. Entonces, digamos que eso ese es el argumento de ellos para justificar estos altos costes de los medicamentos, es decir, para recuperar la inversión y tener la margen de utilidad mientras pues pasa, digamos, el tiempo de la patente. Bueno, como vamos a ver más adelante, en otro semestre, si lo ven conmigo, la parte del séptimo semestre, en la parte de políticas públicas, pues hay unos debates bastante fuertes con respecto a esto, sobre si realmente esos precios de mercado que tienen los laboratorios para ciertos productos, para ciertos medicamentos, realmente están basados en este cálculo o si hay un precio de usura en esto, ¿no? Y bueno, es bastante fuerte la opinión que dice que esto es más bien usura. Pero realmente, pues sin esto, pues, los laboratorios no tendrían ningún incentivo para producir, ¿no? Es decir, si no le van a ganar a un medicamento, pues ¿para qué lo producen? Y pues obviamente estos precios de mercado pues afectan obviamente la demanda de los medicamentos, porque si estos precios pues son muy altos, pues la demanda de esos medicamentos va a ser baja, ¿no? Sobre todo en los países pobres. Por eso, digamos, tenemos esta relación tan adversa acá, ¿no? Porque también, pues obviamente si baja la demanda de esos productos, pues también obviamente va a bajar el precio de estos medicamentos, ¿no? Pues si algo no se vende, pues sus precios van a tender a la baja, ¿no? Es decir, para salir de esos stocks, pues toca casi que regalar los productos para salir de ellos. Y pues si los precios de los medicamentos bajan, pues obviamente los incentivos para investigar y desarrollar en ese ámbito, en ese tipo de tecnologías, pues va a decaer, ¿no? Es decir, los laboratorios no van a tener ningún tipo de incentivos para seguir haciendo investigación, desarrollo e innovación y más de más en ese tipo de prevalencias de enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, es, digamos, un bucle de causalidad que pues, nos lleva, digamos, a ese tipo de trampas, ¿no? Trampas de pobreza porque, de nuevo, pues obviamente la salud pues tiene unos efectos muy grandes sobre la pobreza que vamos a ver más adelante. Y pues entonces, si los laboratorios pues tienen pocos incentivos para producir nuevas tecnologías en medicamentos, pues la probabilidad de los países pobres, aquí me faltó eso, de contraer enfermedades contagiosas, ya sean venéreas o ambientales, pues también va a aumentar, ¿no? Entonces, si esto baja, es decir, si los incentivos de los laboratorios bajan, pues la probabilidad de contraer enfermedades aumenta, ¿no? Entonces tenemos más y menos, perdón, tenemos aquí menos y más, es decir, menos en el origen, más en el destino, tenemos entonces también una relación negativa, un enlace negativo, una polaridad de enlace negativo, perdón. Ese tipo de modelado lo van a ver ustedes más adelante en complejidad, es decir, es cómo se modela la complejidad principalmente. Esto y con agentes autónomos, pero digamos estos bucles son bastante eficientes para comunicar este tipo de ideas. Y esto pues es la base del pensamiento sistémico, que también es parte de la complejidad. Entonces, bueno, a mayor probabilidad de encontrar enfermedades, pues obviamente vamos a tener también una menor acumulación de capital humano, ¿no? De nuevo, porque pues capital humano es principalmente la suma de dos variables, la salud y la escolaridad. Entonces, pues si aumenta la probabilidad de enfermarse, pues obviamente va a bajar el nivel de capital humano en las sociedades, y si baja el nivel de capital humano de las sociedades, pues aumenta la pobreza, ¿no? Por eso tenemos que, bueno, si ustedes hacen una operación de todos estos signos, ¿no? Menos y menos, más y menos, menos y más, menos y menos, más, ¿no? Por eso tenemos entonces un bucle de causalidad positivo, y esto pues lo que nos muestra es eso, que hay un efecto bola de nieve en ese tipo de relaciones, ¿no? En última instancia, pues, si no se rompe esa trampa de pobreza, pues los efectos van a seguir siendo exponenciales y cada vez la brecha entre ricos y pobres pues va a ser más grande, porque los pobres se van a empobrecer más y pues los ricos se van a enriquecer más.
porque, de nuevo, si revertimos esta relación, nos quedan exactamente los mismos signos, las mismas polaridades de enlace, pero el efecto es todo lo contrario. Tendríamos entonces ya no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Miremos, por ejemplo, esto, es decir, a mayor capital humano tendríamos menos pobreza, a menor pobreza tendríamos más recursos para sufragar salud, a más recursos para sufragar salud tendríamos más incentivos laboratorios para producir esos medicamentos, a más incentivos pues disminuiría la probabilidad de contraer enfermedades, si disminuye la probabilidad de contraer enfermedades aumenta el capital humano y si aumenta el capital humano disminuye la pobreza, ¿no? Es exactamente el mismo modelo para un círculo virtuoso que para un círculo vicioso, todo depende de cómo iniciamos, de qué tipo de realidad estamos partiendo. Por eso es que tenemos esta brecha entre países, ¿no? Es decir, esta gran divergencia entre países pobres y países ricos, porque mientras unos están en un círculo virtuoso, otros están en un círculo vicioso. Y todo, pues, obviamente también tiene que ver con el tipo de decisiones que se toman a nivel de política pública, ¿no? Porque, bueno, estos son apalancadores, es decir, estos son apalancadores que realmente revierten, ¿no? el círculo vicioso y nos hacen entrar en círculos virtuosos. Al respecto, recuerden, pues, digamos, tenemos la parte final de la lectura de Salim Martin, que nos dice, bueno, ¿cómo revertir estos efectos? Él nos dice, bueno, hay estrategias, como por ejemplo la de Sudáfrica en 2001, ¿no? Que fue la de nacionalizar las patentes, sobre todo para la parte de los retrovirales, y qué tan eficiente fue eso, ¿no? Es decir, si hacemos que los laboratorios produzcan medicamentos económicos, pues, claro, la probabilidad de contraer estas enfermedades pues, va a disminuir, ¿no? Y uno pensaría que se va a revertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso, pero lo que nos decía Sally Martin es que si esos incentivos de los laboratorios para producir dejan de existir, porque pues se va a nacionalizar la industria, ya les van a quitar, digamos, las utilidades sobre esos medicamentos, pues entonces se va a afectar este bucle, ¿no? De nuevo, pues, digamos, ya no va a haber incentivos para los laboratorios, ya, pues bueno, sí, puede que bajen los precios de los medicamentos, puede que aumente la demanda de los precios, pero si con esta caída de los precios, si bien hay más demanda, pues va a haber menos innovación, ¿no? Ahí pues hay un trade-off bastante fuerte y es que pues obviamente la ganancia de los laboratorios pues obviamente es una pérdida en capacidad de consumo para las poblaciones, pero si los laboratorios no ganan pues tampoco producen medicamentos, ¿no? Y si los laboratorios no producen medicamentos pues también pierde la sociedad. Entonces, por ambos lados pierden los pacientes, ¿no? Y claro, pareciera que entonces el sartén lo tienen, digamos, por el mango los laboratorios, ¿no? Y que en la paila, digamos, estamos los pacientes y los profesionales de la salud, porque pues dependemos obviamente de estos laboratorios. Bueno, ¿qué dice Sally Martin? Hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, crear estos fondos para subsidiar los medicamentos en los países pobres, haciendo que pues, los países ricos paguen los precios de monopolio y los países pobres paguen precios subsidiados, es decir, precios que estarían más cercanos al coste de producción real de estos medicamentos. El problema es que, aunque él lo propuso en 2002, creo que fue, sí, pues ya estamos en 2020 y pues eso no ha pasado, ¿no? Los países ricos y los laboratorios siguen, digamos, con estas políticas de venderle a todos por igual, es decir, a países ricos, a países pobres, los medicamentos con precios de monopolio, y lo que hacen los laboratorios, pues, es que cuando se les van a vencer los medicamentos, pues los regalan, ¿no? A los países pobres. Y pues esta tampoco es la idea, porque pues la poca industria nacional que hay en esos países pobres, pues también se va al piso, porque cuando regalan los medicamentos, pues obviamente los precios de estos laboratorios pues van a ser menos competitivos, ¿no? Entonces destruyen toda la industria nacional que pueda existir. Entonces, bueno, digamos que también eso tiene efectos adversos, ¿no? Es decir, regalar medicamentos tampoco es la solución. Lo ideal pues es promover estos laboratorios nacionales para que aumenten la producción propia de estos medicamentos y de esta forma pues
se genera innovación, se genera desarrollo y los precios también van reduciendo porque digamos, la experiencia, por ejemplo, de los países de mediano ingreso con nuestros laboratorios, nuestros nuevos laboratorios, es, pues bueno, la producción de genéricos, ¿no? Es decir, en Pharma, Memphis, todos los laboratorios criollos, principalmente producen, digamos, medicamentos que no tienen tan alta rentabilidad como los patentados, pero, pues, digamos que el ibuprofeno, el acetaminofén, digamos que podemos suplirlo de una forma pues, más bien eficiente, con precios bajos, a partir de una industria doméstica. En los países africanos no. Es decir, todo el acetaminofén y el ibuprofeno, pues los antibióticos, pues todo es importado, ¿no? Y pues obviamente, si es importado, pues obviamente está bajo las condiciones de mercado de quien lo produce. Entonces, pues bueno, es de nuevo pues una trampa de pobreza. ¿No? Inquietudes, comentarios con respecto a esta primera trampa de pobreza que nos describe Sally Martin. Con esto empieza y con esto termina el paper. Es bastante interesante la forma como maneja el autor esta distribución de los problemas. Bueno. Tenemos otra trampa de pobreza que, digamos, tiene que ver con otra cuestión de la salud que no es necesariamente la parte, digamos, de la intervención médica, es decir, no es necesariamente los medicamentos, sino este concepto de salud pública que emerge, recuerden ustedes, a finales del siglo XIX, y que tiene que ver con la sanidad de los entornos, ¿no? La sanidad, esta medicina ambiental, ¿no? O sanidad ambiental, que pues nos dice, bueno, la salud también depende del ambiente, hay que hacer intervenciones en el ambiente de los humanos, urbanizar a partir de un enfoque mucho más sanitario y propender, pues, obviamente, por generar eso que ustedes veían en las epidemias del siglo XIX, y es, bueno, muchas de estas epidemias se transmitían por ejemplo, la mala calidad del agua, ¿no? Necesitamos entonces separar el agua que bebemos del agua que se lleva a nuestras excretas. Es decir, hay que crear un sistema de acueducto para el agua limpia y un alcantarillado para gestionar estas aguas residuales. Porque hay que separarlas, ¿no? No podíamos seguir como en el siglo XIX mezclando ambos tipos de agua. Esto entonces es lo que se llama infraestructura sanitaria, que pues de nuevo, ya más adelante va a tener también que ver con eso que veíamos, ¿no? La demolición de edificios, de esos edificios que quedan sobre los puentes, ¿no? Para que el aire circulase de una forma pues mucho más eficiente y también se llevara los vectores, ¿no? de estas miasmas que veíamos con el primer semestre, las que nos hablaba, por ejemplo, Galeno, ¿no? Que eran también unos condicionantes y unos vectores fuertes de transmisión de estas enfermedades. Obviamente cuando estamos ubicados en esa transición epidemiológica, ¿no? Es cuando la gente pues, se moría principalmente de ese tipo de enfermedades contagiosas, ¿no? Hoy en día, pues bueno, ya hemos visto también que esto ha cambiado, hay una transición epidemiológica, y por lo menos en los países de ingreso alto y ingreso medio ya la gente se muere más es de enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen que ver con obesidad, tabaquismo, accidentes de auto, ¿no? Es decir, ya cuestiones más individuales y más derivadas de entornos urbanos. Entonces, bueno, aquí tenemos la misma relación, pues, no, a menos capital humano, pues tenemos más pobreza. A más pobreza tenemos entonces una probabilidad menor de contar con viviendas que tengan infraestructura sanitaria. Por ejemplo, también el tipo de combustible con el que se cocina, ¿no? En muchos países pobres, el combustible es, incluso aquí en el campo, también todavía se cocina con queroseno, y pues obviamente la combustión del queroseno pues produce una contaminación, una polución bastante fuerte que pues afecta los pulmones, ¿no? Todo el sistema respiratorio.
En algunos países aún más pobres, sobre todo en el África subsahariana, todavía se cocina con el estiércol de los animales. Esto se seca, ¿no? Se queda esta composta, ¿no? Donde pues esto es combustible en última instancia, ¿no? Y de nuevo, pues también la combustión de esto pues también produce gas metano que en ambientes cerrados pues es sumamente tóxico, ¿no? Entonces, esta también es una variable también que se tiene en cuenta para las mediciones de desarrollo humano, ¿no? Es decir, todas estas variables que están midiendo bienestar, una de ellas también es con qué se cocina, ¿no? Con qué tipo de combustible. O como en nuestro caso, pues, bueno, la mayoría de hogares, por ejemplo, en las ciudades colombianas, cocinan o con gas natural, ¿no? O con electricidad, ¿no? Que también pues es, digamos, formas, digamos, limpias de consumir. No es que eso no tenga externalidades, pero por lo menos no afecta directamente la salud de las personas. Entonces, bueno, tenemos el tipo de combustible, acueductos, alcantarillados, digamos, entre las variables que más afectan la infraestructura sanitaria, ¿no? Es decir, digamos, dentro de la vivienda que podría afectar la salud, ¿no? Entonces, claro, si se es pobre, pues obviamente pues, la probabilidad de tener acueducto, alcantarillado y combustibles limpios para cocinar, pues decrece, ¿no? Y si las probabilidades, de nuevo, de tener vivienda con infraestructura sanitaria son bajas, es decir, disminuyen, pues obviamente esto va a aumentar la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas, como lo vimos, por ejemplo, en el cólera, ¿no? Es decir, perdón, la población en Europa que consumía estas aguas fétidas, pues obviamente la probabilidad de tener cólera pues era muy alta, ¿no? Y pues obviamente si aumenta la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas, pues también se reduce el capital humano porque baja la variable de salud, ¿no? Es decir, a más probabilidad de contraer, menos capital humano, más y menos, y de nuevo pues a menor capital humano, pues más pobreza. De nuevo tenemos entonces otro círculo vicioso, otra trampa de pobreza, donde pues de nuevo estas condiciones, es decir, la suma de estas características pues va generando un efecto en cadena, un efecto bola de nieve que va aumentando tanto la pobreza de la gente como los bajos niveles de salud de sus habitantes, ¿no? Por eso también uno de los digamos, apalancamientos que se hacen en este tipo de círculos viciosos es, pues, obviamente también propender por inversiones que mejoren las viviendas, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las políticas de focalización de inversiones sociales, ¿no? Para reducir pobreza y aumentar bienestar, pues tienen que ver con esto, ¿no? Con construcción de viviendas, viviendas que tengan, obviamente, condiciones sanitarias loables, aumentar el gasto público en salud a partir de inversión en hospitales, aumentar la cobertura en salud, son pues obviamente políticas pensadas no solamente para mejorar la salud de los habitantes, sino también para reducir pobreza. Es decir, la idea pues es atacar estos dos frentes a partir de una misma estrategia, ¿no? Porque de nuevo pues hay una correlación bastante alta entre capital humano y pobreza. Aumenta el capital humano, disminuye la pobreza, bueno, disminuye la pobreza, ¿no? Disminuye el capital humano, aumenta la pobreza. Entonces, sí, digamos, la focalización de los recursos pues también está pensada de esta forma. Entonces, no solamente es una política macro, global, de atacar la pobreza a partir de concentrar esfuerzos en variables de salud y educación, sino que también ha sido, digamos, una política ya a nivel estatal, a nivel, digamos, meso, a nivel gubernamental no, a nivel, digamos, de política de Estado, concentrar estos recursos, ¿no? Para disminuir pobreza desde variables de educación y salud y no darle la plata a la gente, ¿no? Es decir, no se trata entonces de salir de la pobreza dándole ese nivel de ingreso a la gente para que, digamos, salga de esos umbrales de pobreza, sino es darle las condiciones para que genere sus propios recursos, ¿no? Entonces la idea es pues darles educación y darles salud para que de esta forma pues sus ingresos no se concentren en pagar salud y educación, sino que los tengan garantizados. Y si los tienen garantizados, entonces pues va a aumentar el nivel de salud, va a aumentar el nivel de escolaridad y con esto pues se generan
sinergias productivas, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta, digamos, es una reducción, ya una simplificación, digamos, de esta relación entre salud, digamos, uno de los componentes, de nuevo, de capital humano y pobreza. De nuevo, tenemos esta relación: a más capital humano, menos pobreza; a menos capital humano, más pobreza. Si tenemos más pobreza, pues vamos a tener menos salud a partir de esto que vamos a explicar a continuación. Y si aumenta la salud, pues obviamente aumenta el capital humano. O si disminuye la salud, pues disminuye el capital humano, ¿no? Ese entonces es el sentido de ambos bucles, ¿no? El de círculo vicioso y el círculo virtuoso. Entonces, empezamos con el círculo virtuoso: a más capital humano, menos pobreza; a menos pobreza, más salud; a más salud, más capital humano. El círculo vicioso entonces sería: a menos capital humano, más pobreza; a más pobreza, menos salud; y a menos salud, pues menos capital humano, ¿no? Se reproduce entonces la pobreza a partir de unas malas dotaciones o unos malos niveles de salud. Y esa relación entonces entre pobreza y salud pues tiene varias aristas, ¿no? Según el autor, según Sally Martin, tenemos una primera relación, un primer, digamos, determinante que nos diría que la pobreza incide en la salud, o la salud, digamos, incide también en la pobreza, es decir, dando la vuelta al bucle, porque pues obviamente la prevalencia de desnutrición en las poblaciones pobres pues es mucho más alta que en las poblaciones ricas, ¿no? Es decir, ya los ricos lo que tienen es malnutrición, ¿no? Y es, digamos, estos fenómenos de obesidad, y es que deciden invertir en alimentos que pues les generan, digamos, les contribuyen, digamos, de forma muy pobre a su nutrición, pero están consumiendo alimentos, ¿no? Ya, digamos, en los países pobres no tienen problemas de malnutrición, sino de desnutrición, y es que pues no hay acceso a alimentos, ¿no? Y esto entonces tiene unos efectos fuertes en la productividad, porque entonces es población débil que pues no va a tener, digamos, la misma fuerza productiva que tienen en otros tipos de economías. Además, con un problema, y es que en los países pobres pues tiende a haber una mayor concentración en la mano de obra no especializada y la especializada. ¿Qué significa esto? Que las economías pobres pues se caracterizan también más por ser, por concentrar, perdón, más un porcentaje mayor de actividades en los sectores que son más demandantes en fuerza de trabajo que en capital. Porque pues precisamente eso, como son pobres, pues tienen menos recursos para invertir en capital, y esto lo suplen entonces con mano de obra. Entonces la mano de obra pues se dedica a hacer eso, ¿no? Tareas que son no especializadas, como por ejemplo la construcción, digamos, cosas, digamos, que en países industrializados lo hacen las máquinas, en los países pobres lo hacen la gente, ¿no? Como por ejemplo, impulsar el arado, ¿no? Es decir, en un país rico lo hace un tractor, en un país pobre lo hace una persona, o lo hace una persona con un buey. Entonces, digamos, si además están desnutridos, pues su productividad pues va a ser aún menor, ¿no? Eso. Incluso también para tareas que son especializadas, pues también digamos, su capacidad productiva pues también va a ser muy, muy limitada, porque pues esta desnutrición pues va también a llevar a una mayor prevalencia de enfermedades, ¿no? Entonces, pues obviamente con la desnutrición no solamente aumenta la mortandad, sino también la morbilidad, y pues con eso también la mortandad, ¿no? Entonces, si es gente, digamos, muy propensa a tener, digamos, mayor prevalencia de enfermedad que en otras poblaciones, pues obviamente también la productividad y el efecto, digamos, sobre la generación de riqueza pues va a resentirse, ¿no? Tenemos también un trade-off, y es que en las poblaciones pobres la tasa de natalidad es más alta, ¿no? Y esto, pues bueno, además de los patrones culturales que hemos visto, digamos, en clases anteriores, se debe, digamos, a un cálculo de costo-beneficio muy simple, y es que cuando la tasa de mortalidad, la expectativa de vida más bien es baja, y es una característica de los países pobres, ¿no? Que pues la esperanza de vida no es muy alta.
en este momento, digamos, en los países del África subsahariana ronda los 50 años, ¿no? Mientras que en países de la OECD, Canadá o Europa del Norte, pues ya pasa los 85 años, ¿no? Japón ya, digamos, está en un umbral que está entre 80 y más años, ¿no? Es decir, ya pasaron el umbral de los 80 e incluso los 85 años. Nosotros todavía estamos en ese umbral entre los 75 y los 80, en promedio, de nuevo, pues estos son promedios poblacionales, no reporta, digamos, casos ni desviación estándar. Obviamente las desviaciones estándar pues son altas, ¿no? Es decir, no todo el mundo alcanza los 80 años y pues mucha gente supera también esos 80 años, ¿no? Entonces, pues, digamos que son cálculos estimados. Pero entonces lo que nos dice Becker, lo que nos decía ya, creo que se murió, es que entre más baja es la esperanza de vida de un país, más alta es la probabilidad de que las familias tengan más hijos. ¿Y por qué? Pues, según Becker, la cuestión acá es que las familias prefieren tener un mayor número de hijos, es decir, prefieren tener una muy alta tasa de hijos porque pues la mortalidad infantil es muy alta, ¿no? Y la probabilidad entonces de que uno de estos hijos llegue a la adultez pues también es baja. Entonces, por eso tienen hartos hijos, porque de esta forma pues garantizan que al menos uno o dos, es decir, si tienen, digamos, 10 hijos, por lo menos uno o dos lleguen a la edad adulta y puedan ayudarles con su vejez, ¿no? Porque, pues, de nuevo, también una característica de los países pobres es que no tienen sistemas de salud pública, o sistemas de seguridad pública, perdón, de seguridad social. Es decir, no tiene un Estado que se haga cargo de la salud, pero tampoco tiene un Estado que se haga cargo de las pensiones. Es decir, la persona que llega vieja ya no puede trabajar y también le queda más difícil conseguir sus ingresos, ¿no? Por eso la mayoría de las economías funcionan a nivel muy local y a nivel casi que familiar, ¿no? En los países muy pobres como la África subsahariana, donde, pues, digamos, la seguridad en la vejez, si llegan a la vejez, pues es que tengan hijos que los puedan mantener, ¿no? Entonces, pues hay como una suerte de contrato, ¿no? Es decir, yo como padre, entonces mantengo a mis hijos cuando son chiquitos para que ellos me mantengan cuando yo sea viejito, ¿no? Es, digamos, como una cosa ya metida en la cultura de estas poblaciones. Por eso, porque no hay un Estado que se haga cargo de los ancianos. ¿Y qué significaría entonces tener pocos hijos? Digamos que es la tendencia en los países ricos, pues que en vez de cantidad lo que tenemos es calidad, ¿no? Es decir, podemos concentrar entonces los recursos en pocos hijos y de esta forma entonces pues podemos enviarlos a mejores colegios, podemos garantizar que pues en la medida en que los ingresos de la familia bajan porque tenemos pocos hijos, pues tenemos también que podemos prescindir, digamos, de su trabajo, ¿no? Es decir, en los países de ingreso medio, pues por lo menos la tasa, digamos, de trabajo infantil es baja porque pues los gastos familiares no son tan altos que tengamos que poner a trabajar los hijos. Entonces, pocos hijos garantizan que no tenemos tantos gastos a nivel familiar y podemos también concentrar más esfuerzos en tener mejor descendencia, es decir, podemos alimentarlos mejor, podemos educarlos mejor, podemos invertir en su salud también, más que en otros países. Y entonces, pues obviamente, eso nos genera sujetos pues mucho más productivos, ¿no? Es decir, son sujetos más educados, son sujetos más saludables, ¿sí? Y con eso, pues obviamente tenemos entonces sujetos que van a ser más productivos y van a generar mayores, digamos, sinergias en la economía. Pero entonces, ahí la trampa de pobreza es eso, ¿no? Es decir, si el umbral, digamos, de la brecha de pobreza, perdón, de la brecha de esperanza de vida es alta, entonces pues lo que seguiremos teniendo son pobres que tienen muchos hijos, ¿no? Y con un problema, y es que pues obviamente eso también genera trampas de pobreza, ¿no? Porque pues si se tienen muchos hijos, pues todos tienen que trabajar, pocos van a poder acceder a la educación, si no acceden a la educación, pues no van a tener, digamos, esta capacidad para incorporarse en el mercado laboral y ganar buenos salarios, y pues eso, ¿no? Se reproducen las trampas de pobreza.
por eso, pues, la mayoría también de las políticas de focalización lo que tienen es a eso, es decir, por ejemplo, lo que fue Familias en Acción, es que los hijos que tienen eh, se les da un subsidio para que, a las familias pobres, digamos que tienen muchos hijos, se les da un subsidio para que esos ingresos que están ganando los hijos en el trabajo informal, pues el Estado se los da a las familias para que más bien los tengan estudiando. Entonces le pagan a las familias para que pongan a estudiar a sus hijos. Obviamente eso genera una estructura de incentivos también adversa, porque entonces las familias entonces van a tener más hijos, porque más hijos significan más subsidios, ¿no? Que bueno, digamos, es un efecto adverso pues muchas familias lo usan es para eso, ¿no? Para tener más ingresos. Pero bueno, digamos que por lo menos son niños que no están trabajando, son niños que se están educando y de pronto pues rompen con esa dinámica, ¿no? De esas trampas de pobreza. Es decir, de pronto la siguiente generación ya no tiene tantos hijos, ¿no? Como la generación anterior, y empezamos a entrar entonces en círculos virtuosos, ¿no? Donde entonces menos hijos, pues es, digamos, mejores hijos, ¿no? Es decir, muchos hijos, pues la calidad de los hijos va a ser baja, es decir, ese es el famosísimo trade-off entre cantidad y calidad. Menos hijos, pues es más calidad de esa descendencia. Y eso de nuevo, pues también está condicionado por la pobreza y por la salud, ¿no? O sea, si la esperanza de vida es baja, que es una variable de salud, pues obviamente eso también va a incidir en que se tengan muchos hijos y muchos hijos, pues es más pobreza para los hogares. Esa, digamos, también es una de las teorías que ha pesado más en esa relación entre pobreza y salud, ¿no? Que es de nuevo, pues, un círculo, ¿no? Es decir, es multicausal y además de ida y vuelta, ¿no? Es causa y efecto al mismo tiempo. Bueno, pues, es así, digamos, una tesis bastante controvertida, pero es cierto, es decir, o sea, lo que se ve es eso, es decir, entre más pobre es la familia, más probabilidad a que tengan hijos, y entre más hijos tienen, pues obviamente también menores las probabilidades de que salgan de la pobreza. También tenemos un elemento aquí importante, y es que, bueno, la relación, digamos, entre pobreza y salud también tiene que ver con la probabilidad de orfandad. Es decir, en muchos de los países del África subsahariana lo que tenemos también es que esta alta prevalencia, por ejemplo, de enfermedades infecciosas como el SIDA, pues obviamente nos lleva a que hay una mortandad muy alta, tanto infantil, pero también en la población adulta. Y el problema con la población adulta es que cuando se mueren, pues obviamente dejan una gran cantidad de hijos sin ninguna fuente de ingresos, ¿no? Y esto también entonces redunda en trampas de pobreza. En el sentido en que, pues, niños en la calle, pues obviamente aumentan los índices de pobreza porque pues son niños sin salud, sin educación y pues que se están desperdiciando, ¿no? Es decir, es mano de obra, es decir, es capital humano que pues no se está formando y pues que está contribuyendo a generar más pobreza y empeorar, digamos, las variables sociales. Es el caso, digamos, que nos mostraba Sally Martin con respecto a esta señora de Bolivia, ¿no? Que pues digamos, los estados pobres, pues obviamente no tienen, digamos, para invertir en salud, entonces estos gastos de salud tienen que cubrir las personas a partir de su gasto de bolsillo. Si la enfermedad pues es muy fuerte, digamos tipo cáncer, que son costosas, pues obviamente esto es un gasto muy grande para las familias que les puede llevar a perder su patrimonio y si además la persona, como en este caso, no se mejora, pues entonces se pierde el patrimonio, se pierde la fuente de ingresos de la familia y la familia queda en la pobreza, ¿no? Entonces, pues, digamos, la probabilidad de esos gastos catastróficos se llaman, es decir, cuando una enfermedad se come todos los recursos de la familia, pues es muy alta también en los países más pobres, porque son los que no tienen sistemas de seguridad social. En un país, o en Estados Unidos, ¿no? Que es un país muy rico, pero sin realmente tener un sistema de seguridad social amplio, ¿no?
Mientras que en nuestros países no. En nuestros países, pues, en la medida en que el Estado se hace cargo de esos gastos catastróficos, pues las familias, pues, no tienen, digamos, tanta probabilidad de perder su patrimonio como en los países pobres o en Estados Unidos. Entonces también aquí hay una relación entre salud y pobreza bastante fuerte, vía huérfanos, ¿no? Otra característica también que incide, digamos, en esta relación entre salud y pobreza, pues está a partir del ahorro. De nuevo, si la esperanza de vida en un país es alta, es decir, es igual que en este trade-off beckeriano, si la probabilidad de yo vivir muchos años es alta, pues obviamente eso me va a impulsar a que yo de una u otra forma ahorre, ¿no? Es decir, ya sea a partir de un sistema pensional, es decir, de pagarle, digamos, a un asegurador privado, un régimen de pensiones, o ir acumulando algún patrimonio para cuando sea viejo, ¿no? Para poder vivir de la renta. Entonces, digamos, en las economías muy pobres lo que se usa es que la gente, digamos, trabaja toda su vida para tener un pedazo de tierra propio, ¿no? Y cuando sea viejo, pues arrendar esa tierra, ¿no? Vivir de la renta esa tierra. Si no se tiene descendencia, ¿no? Y si tiene descendencia, pues bueno, también entonces asegurarse esa renta a partir, o sea, le deja el patrimonio a sus hijos, pero eso también hace que los hijos le paguen, por lo menos lo mantengan, ¿no? A la persona en su edad, en su tercera edad. Si la esperanza de vida es baja, también pues las probabilidades de que la gente ahorre pues también son bastante bajas, ¿no? Porque de nuevo pues no tiene, digamos, el tiempo de vida necesario para poder tener estos recursos. Entonces pues va a vivir más tiempo, digamos, trabajando y digamos, gastándose los recursos en otros bienes que no tengan que ver con su seguridad a largo plazo, ¿no? Este, digamos, es un caso bastante fuerte, ¿no? Que nos mostraba Sally Martin sobre Botsuana, donde pues muchas industrias estaban yendo del país en los años 90 por la prevalencia tan alta de SIDA. Porque las fábricas y digamos, las compañías multinacionales que tenían sedes en Botsuana, pues lo que estaban viendo es que la tasa de renovación de sus empleados era muy alta, es decir, tenían que estar contratando frecuentemente gente y capacitándola porque pues la morbilidad y la comorbilidad del SIDA pues era muy alta y los incapacitaba para pues trabajar, ¿no? O porque se morían, ¿no? También por esta comorbilidad del SIDA con otras enfermedades contagiosas también, ¿no? Entonces, pues obviamente eso era bastante costoso para las compañías porque pues tenían que estar contratando y capacitando cada poco tiempo, digamos, en espacios cada vez más breves de tiempo, gente para reemplazar a la que iba saliendo, ¿no? Y entonces, pues obviamente estos costes hacían que la utilidad fuese baja, y si la utilidad es baja, pues entonces las fábricas y esas compañías se iban de los países. Entonces, pues bueno, también esto era una suerte de desinversión también vía salud, ¿no? Que una prevalencia muy alta de enfermedades transmisibles, en este caso sexuales, pues espantaban, digamos, la inversión extranjera que podía reducir la pobreza de estas economías, ¿no? Y bueno, no solamente en Botsuana, también en Tanzania, en muchos países, de nuevo, del África subsahariana, pues llevaron a que muchas fábricas se fuesen, por ejemplo, para países del sudeste asiático. Y bueno, también tenemos que digamos, hay un bucle de nuevo de doble causalidad, en la medida en que también estas economías más pobres se caracterizan por ser industrias extractivas que tienen, pues, se caracterizan por tener una institucionalidad bastante débil. Es decir, las economías pobres tienden a ser, pues, obviamente menos transparentes, tienden a tener una peor gobernabilidad, tienden a ser regiones más autoritarios, menos democráticos,
tienden también a tener, pues obviamente, instituciones que privilegian, por ejemplo, los gastos en defensa que los gastos en salud o en educación, porque pues también la inestabilidad es bastante alta y de nuevo pues generan sus rentas de sectores extractivos que también contribuyen poco a la economía de estos países, ¿no? Entonces también esto también se debe pues también a unas esperanzas de vida bastante bajas, es decir, unas condiciones de salud bastante bajas, porque digamos lo que se propende aquí es por digamos generar riquezas de la forma más rápida posible, y esto de nuevo pues empeora las condiciones de salud de los habitantes, porque pues es lo que hemos visto por ejemplo acá, ¿no? Es decir, se lleva minería a los páramos, se daña el agua, o por ejemplo esta minería en los ríos, ¿no? Que llena de mercurio los ríos, o se tira los acuíferos en los páramos, o esos fenómenos de fracking que también pues llenan de petróleo toda los acuíferos, ¿no? Pues obviamente terminan incidiendo en la salud de las poblaciones, y de nuevo pues estas condiciones de salud pues también empeoran las condiciones económicas. Y de nuevo pues esto es posible porque la institucionalidad es débil, es decir, porque pues hay estados que no son representativos, que únicamente defienden los intereses de los inversionistas y entonces disponen todos los recursos naturales para la explotación. Algo parecido a lo que está pasando en este gobierno, ¿no? Valga la crítica. Entonces, bueno, digamos, de nuevo también es un círculo vicioso que genera pobreza y peores condiciones de salud en las poblaciones. Y aquí entonces ya nos encontramos con también el texto de Ivanchik, que también nos muestra que también esta otra variable, el capital humano, que es la educación, también incide en la pobreza, pero también incide en la salud, ¿no? Es decir, de nuevo, pues es una relación holística donde todo tiene que ver con todo, ¿no? Hay una síntesis aquí bastante fuerte entre estas variables. Entonces, bueno, por el lado de Sally Martin, tenemos que una baja escolaridad de las madres, unos bajos niveles de educación en la población femenina, pues también incide en que la salud de las poblaciones pues sea baja. ¿Por qué? Pues porque una baja escolaridad de las mujeres pues nos lleva a que las madres pues no conozcan cuáles son las mejores medidas para aumentar la salud de sus hijos, ¿no? O incluso, por ejemplo, lo que se da también en muchos países de la África subsahariana, que pues se tienen condiciones antihigiénicas que podrían ser, digamos, revertidas simplemente con dotaciones de educación. Por ejemplo, cortar los cordones umbilicales con tijeras oxidadas, ¿no? Es decir, la tasa de tétano en esta población digamos, materno-infantil es muy alta por eso, ¿no? Porque, digamos, las tijeras con las que se corta los cordones umbilicales son las mismas que se usan en las granjas para varios tipos de actividades en la producción agropecuaria, agrícola, y pues obviamente la tasa de infección es muy alta, ¿no? De nuevo, pues un poco de conocimiento sobre higiene, pues obviamente hace que se propenda por otros medios, ¿no? Para romper el cordón umbilical, por poner un ejemplo, ¿no? También el hecho de que, pues, si las madres conocen los efectos de la higiene sobre los hijos, pues también esto disminuye la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas, ¿no? Como por ejemplo eso, ¿no? Darles el agua hervida, hacer que los hijos se laven las manos, propender por ese tipo de hábitos saludables en los hijos, que de nuevo pues es mayor en madres educadas que en madres no educadas, ¿no? No sé, lavarse los dientes con cierta regularidad, desparasitar a los hijos. Es decir, en países donde además la cultura, como por ejemplo en ciertos países fundamentalistas, tanto islámicos como católicos, donde la educación de las niñas pues es negada, pues obviamente propende por madres poco formadas para afrontar la maternidad de una forma pues mucho más, digamos, eficiente, ¿no? Más eficaz, ¿no? En el sentido en que pues tengan mejores descendencias. Entonces, bueno, aquí pues la educación de las madres, de las mujeres es importante porque pues de nuevo pues son las que se van a hacer cargo de las familias
en las sociedades tanto pobres como ricas, ¿no? Es decir, el papel de la mujer pues es fundamental, ¿no? Y entre más pobre la sociedad, pues es más importante aún, porque pues también la prevalencia de madre solterismo es más alta en las sociedades pobres que en las sociedades ricas. Entonces, si la mujer no tiene buena educación y además va a hacerse cargo sola de su familia, pues tenemos aquí un problema bastante fuerte, ¿no? Y es que la salud de los hijos pues va a estar en un riesgo bastante serio. Y de nuevo, no es, digamos, mala voluntad, es decir, puede que sean buenas madres, es decir, que tengan afecto por sus hijos, pero si no tienen la educación, no tienen digamos, las bases para criarlos bien a nivel cognitivo, pues pueden ser muy bien intencionadas, pero no propender de la forma más eficiente por la salud de sus hijos. Y entonces aquí tenemos eso, ¿no? Es decir, una triple relación entre pobreza, educación y salud, ¿no? También tenemos que en la mayoría de las sociedades, la forma también de generar cierta movilidad social, es decir, el hecho de que si mis padres, bueno, digamos que si, digamos, yo me esfuerzo para garantizar cierto nivel de educación a mis hijos, ellos lo más probable es que también tengan mayores ingresos que los que tuve yo, ¿no? Es decir, si cada generación se concentra en darle mayor educación a sus hijos, cada generación también va a tener más ingresos que la anterior, ¿no? Es decir, es lo que se llama movilidad social. Y es el hecho de que muchos parten de antepasados pobres, pero pueden ajustarse a mayores niveles de ingreso, ¿no? Y, digamos, uno de los mecanismos más eficientes para generar esta movilidad social es la educación. Es decir, hijos mejor preparados para el mercado laboral tienen mejores ingresos que sus padres, ¿no? Y de nuevo, pues esta tasa de retorno sobre los ingresos pues también se ve afectada cuando la salud es limitada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, si la esperanza de vida es baja, pues el nivel de formación que va a tener esa formación, que va a tener, perdón, esa generación, pues va a ser bajo. A más años de escolaridad, perdón, a más, perdón. Entre más años promedio tenga la gente de esperanza de vida, ¿no? Decir, entre más años viva la gente, pues también va a aumentar sus años de escolaridad. Si su esperanza de vida es baja, pues va a tener menos años de escolaridad. Y si tiene bajos años de escolaridad, si todas las generaciones van a tener los mismos años de escolaridad, pues no va a haber movilidad social intergeneracional. Es decir, cada generación va a ser igual de pobre que la anterior, pues en algunos casos incluso más pobre. Pues también es una característica de algunos países del África subsahariana, que después de la Segunda Guerra Mundial tenían un nivel de ingresos que se fue bajando, ¿no? Se fue perdiendo con los años siguientes. Digamos que es un caso, digamos, atípico, pero es bastante prevalente en países del África subsahariana, que van empobreciéndose a lo largo de las generaciones, ¿no? Incluso en Haití. Incluso en Haití también tenemos este caso, ¿no? Es decir, la población haitiana también se ha ido empobreciendo a lo largo de los años. Entonces, bueno, esa también es... ¡Ay, qué fastidio! Qué pena, tenemos una cantidad de pregoneros por esta calle. Entonces, bueno, esta movilidad... entonces, menos años de vida son menos años de escolaridad, menos años de escolaridad son menos años productivos, y baja la productividad, pues baja también el nivel de ingreso, ¿no? la tasa de crecimiento, y esto pues obviamente hace que aumente la pobreza. Y pues de nuevo, pues también, digamos, por este mismo efecto, pues también baja la productividad, por algo que también habíamos dicho acerca de las pandemias, ¿no? Y es que pues digamos, la mala salud de la población también incide en que pues muchos de los pocos recursos que hay se gasten más en salud que en educación, y pues también esto baja también la productividad media de los habitantes, ¿no? Si todo lo que se tiene, digamos, si los pocos ingresos que se obtienen se destinan principalmente a salud, pues obviamente se está desinvirtiendo en educación, y de nuevo, pues obviamente también esto va a llevar a que
disminuye la productividad media de la población, ¿no? Eso, digamos, entonces por el lado de Sally Martin. Y entonces ingresamos al paper de Ivanchik, que era el de la relación entre salud y educación, ¿no? Según bueno, él hace más un estado del arte, es decir, Ivanchik y se me olvidó el otro autor, hacen un estado del arte acerca de, bueno, qué es lo que dice la literatura sobre esa relación entre salud y pobreza, y encuentran que, pues, hay, digamos, una relación, ¿no? Que nos dice que, bueno, un mayor nivel de educación de las poblaciones, pues reduce la mortalidad, la morbilidad e incluso la discapacidad. Incluso un 8%, es decir, un año más de escolaridad reduce estas morbilidades, mortalidades y discapacidades en un 8%. La relación pues es clara, es decir, lo que nos dicen los autores es, de todos los papers que hemos encontrado, pues de nuevo, ya sea por el efecto de la educación en la población femenina, vía madres educadas, ¿no? Pues hace que también la mortandad infantil disminuya, ¿no? Por eso, ¿no? Porque tienen, obviamente, pues, una mejor gestión de la salud de sus hijos. Y esto, pues, entonces, baja la mortalidad, hace que la probabilidad de enfermarse también disminuya y, de nuevo, también baja la discapacidad de las poblaciones porque, pues, digamos, es población que si tiene, digamos, una menor probabilidad de contagiarse, ¿no? Porque conoce, digamos, los mecanismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, frente a las enfermedades de transmisión sexual, es decir, si tiene educación sexual, es decir, si sabe usar los dispositivos, como por ejemplo los condones, ¿no? Pues esto va a hacer que, obviamente, la morbilidad disminuya y pues con eso también la discapacidad y la mortandad, ¿no? Y de nuevo, pues también esta educación sexual en muchos países fundamentalistas que ni siquiera le garantizan acceso a la educación a la población, pues es más bien limitado, ¿no? Y de nuevo, esto se da en países tanto cristianos como islamistas, ¿no? Como islámicos, perdón. Es decir, no es un problema únicamente del Medio Oriente. El problema para que haya educación sexual en los colegios, incluso en países como Colombia, que no somos tan fundamentalistas, ha sido, digamos, una lucha bastante fuerte, ¿no? Los colegios confesionales muchas veces son bastante renuentes a hablar de sexualidad y de ese tipo de dispositivos como los profilácticos, ¿no? O que, por ejemplo, haya este tipo de campañas, ¿no? Donde se le entregue, por ejemplo, condones gratuitos a la población joven, ha sido, pues, bastante fuerte. Es decir, ese tipo de campañas, pues, digamos, lo hace Profamilia con recursos de ONGs, pero no con recursos del Estado, ¿no? Por lo mismo, porque pues también hay un sector bastante conservador, reaccionario, fundamentalista, que impide que ese tipo de campañas pues se lleven a cabo. Entonces, bueno, la educación aquí es importante y sobre todo eso, ¿no? Es decir, a partir de reducir prejuicios y fundamentalismos en estas sociedades. La educación forma capital social. Esta variable de capital social también incide en la reducción de pobreza porque genera, digamos, tejido social. Y es a partir de esas relaciones sociales que genera el capital social que se generan sinergias que permiten el desarrollo, digamos, de las comunidades. Es decir, la gente más educada es gente que puede relacionarse mejor con sus pares, que puede resolver sus conflictos de forma, por vías de derecho y no de hecho, y que además permite entonces entablar eso, relaciones. Es decir, son nodos que se están entonces comunicando, que están creando enlaces, vínculos, ¿no?, entre esos nodos, y es a partir entonces de esa construcción de redes sociales que es posible generar sinergias, ¿no? ¿Qué es una sinergia? Pues es una relación donde se generan valores, se generan, digamos, resultados en los que pues el todo es más que la suma de sus partes, ¿no?
Es decir, se hace uso de una heterogeneidad de los individuos que permite entonces generar pues, iniciativas, empréstitos, no sé, sí, redes, ¿no? Que pues propenden por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, que las comunidades construyan sus centros de salud, sus colegios, que haya, por ejemplo, esta división del trabajo en la cual, pues, por ejemplo, se generen estas iniciativas como en muchos barrios marginales de Bogotá, que son las famosísimas madres comunitarias, y es que pues una señora o un conjunto de señoras pueden hacerse cargo de los niños de la cuadra o del barrio para que los padres pues puedan ir a trabajar, y eso es posible porque hay esas redes de solidaridad y esas redes sociales en las cuales hay confianza, ¿no? Si yo le confío mis hijos, pues es lo más importante para mí en mi vida, a una señora que se va a hacer cargo de ella mientras yo trabajo, y cuando también que trabajo, entonces pues obviamente genero ingresos con los cuales yo le retribuyo a ella o a ellas, y además también pues mejoro, digamos, o por lo menos garantizo cierto nivel de ingresos para generar salud y educación a esta descendencia, ¿no? Pero de nuevo, pues entre más pobreza hay, pues también tiende a haber menos tipos de enlaces, de relaciones sociales, tiende a haber más conflictos, la gente tiende a recurrir más a medidas de hecho para solucionar sus conflictos, es decir, a la violencia, sí, que al diálogo, y pues obviamente eso también rompe con el capital social. Entonces, digamos, la educación entonces afianza el capital social pues afianza las capacidades productivas de las poblaciones, reduce la pobreza y bueno, genera estas sinergias. Perdón. Digamos, bueno, la salud inicial de los niños condiciona su capacidad cognitiva. Esta, digamos, es también uno de los elementos más importantes cuando hablamos de la relación entre pobreza, educación y salud, ¿no? Y es que, pues, una mala nutrición, o una desnutrición más bien, en los primeros años de vida condiciona la capacidad cognitiva de las personas. Es decir, una persona que no tuvo una buena nutrición en sus 5 primeros años de vida es una persona que no va a tener capacidades cognitivas elevadas. Bueno, de pronto ustedes saben más al respecto que yo, cuáles son, digamos, digamos, la fisiología de este hecho, pero pues obviamente si la persona no desarrolla capacidades cognitivas, pues también su productividad y su capacidad para tomar buenas decisiones, para conseguir trabajos con mayor remuneración, pues va a ser bastante limitado, ¿no? Es decir, esas probabilidades van a tender a cero. Y todo por eso, ¿no? Porque no tuvo una buena alimentación en sus primeros años de vida. También por eso muchos de los programas de focalización de recursos en muchos países pobres y de ingreso medio tienen que ver con esta población materno-infantil, es decir, generar, digamos, unos buenos embarazos, es decir, que las madres tengan todo digamos, su cuidado, ¿no? Durante el embarazo, es decir, que tengan acceso al ácido fólico, al hierro, ¿no? Que necesitan para su feto, y que pues ya cuando no sea feto, es decir, ya cuando nazca, pues tenga también acceso a su leche de fórmula, ¿no? Por lo menos suplir, si la madre, digamos, no está en capacidad de amamantar a sus hijos porque tiene que trabajar o porque no da leche, en muchos casos la desnutrición pues la lleva a que no produzca leche, por lo menos que tengan entonces acceso a leche de fórmula que le garantice los nutrientes para que, por lo menos en esos primeros 5 o 3 años de vida, pues no se reduzca su capacidad cognitiva, ¿no? Es decir, que por lo menos que a los 5 años tenga más o menos la misma nivel nutricional de niños que no son pobres, ¿no? De niños que tienen, digamos, cierto nivel de ingresos, y entonces ya por lo menos
estarían en igualdad de condiciones, por lo menos a nivel cognitivo, ¿no? Porque un problema de la pobreza es eso, es decir, que no solamente es una desigualdad a nivel de ingresos, sino casi que a nivel de raza, ¿no? Porque los pobres tienen menor capacidad cognitiva por su desnutrición en esos años de vida, y entonces pues eso hace que también tengamos no solamente gente con más ingresos, sino que también con mayor capacidad cognitiva. Entonces, una forma, digamos, de destruir esa brecha es garantizando recursos, ¿no? para esa población materno-infantil en el embarazo y, de nuevo, en esa primera infancia. Pero, de nuevo, pues para eso se necesita un Estado que tenga cierto nivel de seguridad social, y eso, pues, no lo tienen las economías más pobres, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, aquí tenemos también un problema, no solamente a nivel dentro de los países, sino entre países, ¿no? Tenemos población de países muy pobres con capital humano muy bajo, y pues cuando llegan a economías ricas, pues no pueden insertarse en el mercado laboral, es decir, no tienen, digamos, competitividad para acceder a puestos con salarios altos, sino que tienen que emplearse en, de nuevo, los empleos de menor nivel salarial, ¿no? Bien. Entonces, bueno, este, digamos, es uno de los problemas, digamos, a nivel ya biológico, digamos, más importantes, y es eso, ¿no? Es garantizar que la salud de los fetos y los niños, perdón, los niños gestantes y primera infancia, pues tengan estos recursos para que su capacidad cognitiva no se aminore. Y pues también con esto la talla y el peso, ¿no? Es decir, no solamente es que digamos, su sistema nervioso no se desarrolla bien, sino que además también va a ser población mucho más débil, ¿no? Porque, de nuevo, pues también si tienen menos ácido fólico en su gestación, menos hierro, pues también van a tener una talla y un peso por debajo de la media. Es decir, va a ser población también entonces débil y propensa también a ser más enferma, ¿no?, que la otra población. Entonces tiene menor capacidad cognitiva, es más enferma, o por lo menos tiene mayor probabilidad de enfermarse, porque pues, su constitución biológica es débil. Y pues obviamente va a ser menos productiva por eso, por esos dos factores, ¿no? Por ser más enferma y por tener menor capacidad cognitiva. Entonces, esa sí que es una trampa pobreza bastante seria, ¿no? Y bueno, pues ya, digamos, esta parte por la cuestión cultural, ¿no? Donde pues la educación pues obviamente también incide en que las poblaciones pues sean más propensas a esos hábitos saludables o no saludables, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Una de las características, digamos, también de los países más pobres es que también tienen unas tasas de alcoholismo y de tabaquismo pues mucho más altas que en los países más ricos, ¿no? Y por eso, ¿no? Porque también la gente, digamos, más, o incluso en otros países ricos también, la gente más educada tiene menos prevalencia de tabaquismo y de alcoholismo y de consumo de sustancias, de drogas, ¿no?, de sustancias psicotrópicas, que la población pobre, ¿no? Es decir, en los pobres es más alta la prevalencia de todos estos consumos no saludables, ¿no? También las personas más educadas también usan más los gimnasios que las menos educadas, tienden a tener mejores hábitos de salud, ¿no? De nuevo, también es gente que se lava más frecuente las manos, que consume alimentos o tiene que consumir alimentos más orgánicos, por ejemplo. Aquí pues ya no es tan importante, digamos, el nivel de ingreso, ¿no? Es decir, es el nivel de educación. Es decir, son las personas educadas las que consumen más alimentos orgánicos que las no educadas, independientemente si tienen más o menos plata. Menos alimentos transgénicos, más orgánicos. También las personas más educadas tienen una composición de sus gastos distinta que las no educadas, ¿no? Es decir, la composición de gastos de una persona educada, pues es una persona que propende por mejores seguros en salud, ¿no?
toma decisiones más informadas al respecto. Una persona no educada, de nuevo, independientemente de su nivel de ingresos, puede tener plata, pero si no tiene educación, pues es gente que no va a gastar sus ingresos, por ejemplo, en la prepagada. Es decir, puede que tengan mucha plata, pero no le ven, ¿no?, el sentido a gastarse su plata en educación, perdón, en salud prepagada. Más bien se lo gastan en paseos o en trago, o en cierto nivel de consumos, en fiestas, ¿no?, que en esto, ¿no? La gente más educada tiende a tener, entonces, a tener más digamos, a invertir, digamos, sus recursos de esta forma, ¿no? A propender por mejores seguros de salud y por, de nuevo, tener consumos más saludables. Y esto también, entonces, se lo imprime a su descendencia, ¿no? Es decir, la descendencia de esta gente más educada, pues, tiende a perpetuar, digamos, sus hábitos. Es decir, es gente que se cuida más, es gente que además también pues conduce de forma más responsable, ¿no? Es decir, es gente menos propensa a accidentes de tráfico que la no educada. La no educada pues le echa el carro a todo el mundo, ¿no? Compite por llegar primero, ¿no? De nuevo, pues aquí el nivel de ingresos de nuevo no es la limitante, es el nivel de educación. Puede ser gente con mucha plata, pero que conduce como bestia, ¿no? Y es por eso, porque no tiene un buen nivel educativo. Bueno, aquí obviamente entramos a ingresos provenientes de economías ilegales, ¿no? Pero bueno, es otra, digamos, arista del problema. Y por otro lado también la cuestión de la salud sexual, ¿no? Es decir, la gente más educada, pues también es gente más consciente de su sexualidad, es gente que se protege más, que también tiende a no, por un lado, pues a no intentar embarazar a todo al mundo, ¿no? Es decir, digamos, los hombres con baja educación pues tienden a usar menos profilácticos porque quieren embarazar a todas las mujeres con las que tienen relaciones. Un hombre con más educación pues se cuida más porque, bueno, por un lado no quiere embarazar a todo el mundo, porque pues obviamente eso le representa un gasto, y por otro lado pues también es mayor el riesgo que tiene de contraer una enfermedad venérea. Entonces, pues, esto también les lleva a cuidarse más, ¿no? Y por el lado de las mujeres lo mismo, ¿no? Es decir, también, digamos, las mujeres también con mayor educación, pues también tienden a no tener, digamos, descendencia con todas sus parejas sexuales, ¿no? Digamos que una mujer con menor educación sexual, menor educación, perdón, pues, digamos, no le representa, digamos, un costo-beneficio tan alto tener hijos con sus parejas sexuales o sentimentales, ¿no? Entonces, no solamente vemos una mayor natalidad, mayor número de hijos en las poblaciones pobres, sino que además también encontramos también una mayor incidencia de familias multiorigen, si se quiere, ¿no? Es decir, o sea, no es que esto sea malo, es decir, independientemente de si todos los hijos pertenecen a un solo padre o pertenecen a diferentes padres, pues igual el problema es el mismo, ¿no? Es decir, son muchos hijos y pues obviamente son mayores los gastos por familia y menores las inversiones para cada uno de estos hijos. Entonces, de nuevo, pues el problema de la educación aquí es fundamental para disminuir la tasa de natalidad en las poblaciones más pobres. Sobre todo pues cuando tenemos estados que pues no tienen sistemas de seguridad social que puedan hacerse cargo de toda esta población, ¿no? Bueno, es por este lado. Creo que ya con eso termino la exposición. ¿Sí? Preguntas, inquietudes. Hay obviamente pues temas que son pues muy, digamos, muy impactantes, ¿no? Es decir, puede que suenen muy feo, pero pues es la realidad. Es decir, los datos están ahí, son hechos documentados, es evidencia empírica que lleva a estas conclusiones, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, aquí hay algo de eugenesia,
¿Por qué los pobres no pueden tener todos los hijos que quieran? Claro, si uno dice, bueno, ¿por qué los ricos tienen derecho a tener todos los hijos que quieren, los pobres solamente a los que puedan mantener? Uno diría, bueno, aquí hay algo de eugenesia. Puede ser, pero de nuevo, pues la realidad es innegable, es decir, más hijos es menos calidad de hijos, sobre todo si se tiene menos recursos. Si se tiene muchos recursos, pues aquí, digamos, no habría, digamos, esta suma cero entre calidad y cantidad. Es decir, una pareja rica puede tener todos los hijos que quiera y todos los hijos van a tener, digamos, una buena calidad de vida. Pero en las parejas pobres no. En las parejas pobres ahí sí hay un trade-off entre calidad y cantidad. Y esto pues obviamente limita también las condiciones de salud de estas poblaciones, ¿no? Y con la salud, pues la pobreza y la educación, ¿no? Porque todo, de nuevo, pues está relacionado con todo. Es decir, no podemos aislar un componente de los otros, porque todo está integrado, ¿no? Bueno, voy entonces a la página del curso. Bueno, hoy tuvimos 13 participantes. Y bueno, inquietudes, comentarios. Ya esta es la penúltima clase. Este creo que es uno de los temas más interesantes, por lo menos del semestre. Para mí, por lo menos, de nuevo, como soy economista, pues esto me toca el nervio. Y bueno, son, digamos, temas que se tratan muy frecuentemente en salud pública, que pues es uno de los temas, digamos, que les compete a ustedes, ¿no? Pues, digamos, son ustedes, digamos, los encargados a futuro de formular o de criticar o de evaluar las políticas públicas que se tomen en salud. Entonces, pues necesitan, digamos, este tipo de bases conceptuales y teóricas para tomar, digamos, mejores decisiones. Entonces, no sé qué opinan de las conclusiones de Sally Martin o de las conclusiones de, se me olvidó el autor, Ivanchik. Nombres eslavos me cuestan mucho trabajo. O damos la clase por concluida por el día de hoy. Bueno, David ya abandonó la sesión. Pues nada, si no hay preguntas, si no hay debate, creo que podemos dar por concluida entonces la sesión de hoy. Y Lara también ya abandonó la sesión. Pues nada, quedamos entonces para dentro de 8 días, ya con la última lectura, si no estoy mal. Hemos dicho que sí, octubre 26, entonces tenemos la última sesión teórica y luego entonces vienen las exposiciones. Y aquí el fin de semana, entonces, espero ya tener los temas listos para las exposiciones finales, el tercer corte. Si no, entonces, por favor, me recuerdan para subir los temas. Si de aquí al domingo, pues no subí los temas, entonces, por favor, me escriben. Y aprovecho entonces el puente para ponerme al día con esa matriz de exposiciones. Y nada, pues entonces, nada, feliz resto de día y de tarde. Nos vemos entonces. Ok. Es interesante, sí. Realmente pues, es apasionante el tema. Esos vínculos entre la salud y la economía y la política son alucinantes. Bueno, espero haberlos entusiasmado también con esta visión, digamos, introduciendo un poco de complejidad, ¿no? Estas relaciones no lineales. Y pues mostrarles eso, ¿no? Que la realidad es sistémica, ¿no? Es decir, no podemos simplemente mejorar la salud sin tener presente la cuestión económica, la cuestión educativa, la cuestión política, la cuestión institucional y la cuestión cultural, ¿no? Aquí, digamos, la cultura puede también generarnos mejor salud o
valorarnos peor salud, ¿no? Con los fundamentalismos. Eso es algo para tenerle bastante miedo. Pues nada. Aquí nos escribe María Isabel. Sí. Sí, bueno, más adelante vamos a tener también un seminario de complejidad, si lo toman conmigo, donde ahondaremos más en estas relaciones sistémicas, ¿no? Entre los, digamos, este enfoque de la salud que pues ha permeado otras capas y que se ha vuelto, digamos, una realidad sistémica, ¿no? Donde pues afecta otras variables de la vida social como la economía o la política. Bueno, qué pena, la voz hoy la tengo muy deteriorada. Y bueno, digamos que la sinusitis me ha hecho un poco lento para ir atando cabos e ir exponiendo las ideas. Entonces, bueno, pues espero no haber dejado nada en el tintero. Y nada, nos vemos entonces ahora sí. Dentro de 8 días no me despido más. Buen provecho, almuercen bien. Gracias, profesor, igualmente. Y hasta la próxima clase. Para la grabación.